Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Censo sigue habilitando citas para los sábados. Post Aruba presenta soluciones a las empresas. Keiko Fujimori en Perú se alista para la segunda vuelta electoral. Fiebre del álbum de Panini para el Mundial. Este es el cronograma de la clasificación de Curazao al Mundial. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad el Censo Registro Civil una vez más anuncia que vuelven mañana sábado a abrir sus puertas a aquellas personas que necesitan citas para lo que tratan los servicios de licencia de conducción y pasaportes. Una vez más, el Registro Civil y Censo quiere informar a la comunidad que debido al aumento significativo de la demanda de solicitudes relacionadas con licencias de conducir y pasaportes, se ha tomado la decisión de seguir habilitando horarios de atención adicionales los días sábados. Esta medida tiene como objetivo brindar un mejor servicio a los ciudadanos y facilitar el acceso a estos trámites. Las citas disponibles estarán los sábados, destinadas exclusivamente a la gestión de licencias de conducir, es decir, revocables y pasaportes. Se recomienda a todas las personas que hayan programado una cita revisar cuidadosamente los requisitos y documentos que deben presentar el día de su trámite. Toda información necesaria la podrán encontrar a través del sitio web oficial o también en la página de Facebook del Registro Civil y Censo. Si usted ya tiene una cita programada para alguno de estos servicios y no podrá asistir, o si ha realizado una nueva cita para los sábados habilitados, se le solicita cancelar la cita anterior con debida anticipación. De esta manera, otros ciudadanos podrán aprovechar los espacios disponibles y recibir atención de manera oportuna. Cambiando de tema, no se les olvide que el Departamento de Impuesto, a través de su página web impuesto.aw, ustedes van a poder tener Impuesto a aquella persona privada o también empresas que necesiten saber todo lo relacionado a sus cuentas de impuesto, deudas que tienen abiertas, restitución de dinero para poder hacer arreglo de pago y muchísimo más. El Departamento de Impuesto una vez más quiere recordar a toda la comunidad que podrá no solamente mirar a través de la página www.impuesto.aw todo lo relacionado con los servicios, pero también con lo que tiene servicios, por ejemplo, para mirar la cuenta, si tiene alguna deuda abierta o va a recibir dinero de vuelta, lo que se conoce como restituzi. También podrá arreglar sus asuntos de impuesto más fácil. Podrá también allí imprimir un resumen. También podrá ver, por ejemplo, cómo puede hacer un arreglo de pago hasta 24 meses, llenar la suma mensual teniendo en cuenta que la suma mínima es, por ejemplo, a una persona privada 100 florines y para compañía 1000 florines. Podrá también tener condiciones aplicables, podrá mirar los historiales de pago hace 5 años atrás, podrá también controlar su nombre, dirección, versus number y también la cuenta de banco. Recuerde que para poderse registrar a través de la cuenta de Impuesto, podrá bien sea darle clic en la página donde dice BOI en la página principal o utilizar la cámara de su celular escaneando este código QR, darle allí seleccionar por ejemplo el idioma inglés y allí seguir los pasos. Al momento de registrar, utilicen un correo electrónico que sea únicamente suyo para los asuntos de impuesto. Es importante para la comunicación. Por ejemplo, en el caso que deba resetear su password, es importante que lo tenga. Para más información, visite la página de impuesto, impuesto.aw. Y esta es una excelente noticia por parte de Post Aruba, pues sabemos que este mes es un mes cargado de promociones y de campañas en donde Post Aruba les ayuda a las pequeñas y medianas empresas para lo que tratan todo este tipo de campañas. Pero también muy importante, estuvimos recientemente visitándolos en su oficina allí en Post Aruba, en Oranjestad, con su remodelación.
Es un mes muy activo para los negocios en Aruba. Se lanzan promociones, campañas y nuevas ofertas y muchas empresas están buscando formas efectivas de llegar a sus clientes. Y ahí es exactamente donde entra Post Aruba. ¿Sabías que Post Aruba puede ayudarte a distribuir tus volantes, folletos, menús, revistas y materiales promocionales a hogares y negocios en toda Aruba? Con nuestro servicio de Unaddressed Mail no necesitas una lista de nombres ni direcciones. Post Aruba se encarga de toda la distribución por ti. A través de nuestra red de distribución llegamos a más de 38,000 direcciones en toda Aruba, ayudando a que tu mensaje realmente llegue a cada parte de la isla. Ya sea que seas un negocio pequeño lanzando una promoción, un restaurante presentando un nuevo menú, una empresa realizando una campaña de temporada, este servicio ayuda a que tu mensaje llegue directamente a las manos del público. Los flyers comienzan desde solo 30 centavos de florín por pieza en volúmenes grandes y también contamos con opciones para distribuir revistas y folletos. Tú lo imprimes, nosotros lo entregamos. Simple, accesible y efectivo. Y mientras compartimos noticias emocionantes de Post Aruba, también queremos invitar al público a conocer algo especial. En nuestra oficina principal, el primer espacio que ves al visitar Post Aruba ha sido completamente renovado. Ahora cuenta con una imagen fresca y moderna que refleja el nivel de servicio y experiencia que seguimos esforzándonos por ofrecer cada día. Ya sea que vengas a enviar una carta, recoger un paquete, renovar tu P.O. Box, conocer más sobre nuestros servicios, vas a notar la diferencia desde el momento en que entres. Estamos muy orgullosos de esta transformación y esperamos darles la bienvenida a todos en este nuevo espacio. Así que este mes, si tu negocio está buscando una forma inteligente y confiable de llegar a clientes en toda Aruba, el servicio de Unaddressed Mail de Post Aruba está listo para ayudarte. Y si aún no nos has visitado recientemente, te invitamos a pasar y conocer nuestro renovado Main Hall. Para más información puedes contactar a nuestro equipo en sales@postaruba.com o también 528-7678. Empezamos nuestra ronda internacional en el Perú, pues de la misma forma que en Colombia, en el Perú también se alistan para la segunda vuelta electoral. Entre ellos está la candidata Keiko Fujimori, que cerró su campaña de esta forma. Será un gobierno, además, por supuesto, de 5 años. Con ese mensaje, Keiko Fujimori encabezó su cierre de campaña con miras a la segunda vuelta electoral. La candidata de Fuerza Popular llegó al recinto acompañada de sus hijas, Kiara y Kaori, con quienes partió desde su vivienda horas antes del evento. Durante su discurso, Fujimori centró parte de su mensaje en la seguridad ciudadana y en la necesidad de construir alianzas políticas de cara a un eventual gobierno. Destacó los recientes respaldos recibidos por parte de Álvaro Vargas Llosa y el respaldo de su familia, que dejando de lado las diferencias, hoy están respaldando esta propuesta, este plan de gobierno. Y del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Ese pronunciamiento tan importante que resalta que más allá de las discrepancias tenemos que estar unidos. La candidata también recordó el encuentro que sostuvo hace algunas semanas con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, con quien nos hemos abrazado, hemos podido conversar largo y tendido y hemos podido sobre todo entender los puntos de encuentro.
Cambiando de tema, ustedes saben que estamos a días de que se lleve a cabo el Mundial de Fútbol 2026 y la fiebre del Mundial va a todas esquinas del mundo y más llenando el álbum de Panini de este Mundial. Y es que en países como por ejemplo en el Ecuador se reúnen en centros comerciales, esquinas para poder cambiar las laminitas. Es una especie de ritual que despierta cada 4 años con el Mundial, una tradición que se mantiene viva desde 1970 y que hoy vuelve a encender la pasión de miles de fanáticos. La fiebre por completar el álbum del Mundial ya se siente con fuerza en Ecuador. Desde su lanzamiento a inicios de mayo, centros comerciales de Guayaquil se han transformado en puntos de encuentro para coleccionistas futboleros. Hay quienes llegan con 100, 200 o hasta 300 cromos repetidos, listos para intercambiarlos por las figuras que aún les faltan para completar la colección. Jorge Escobar llegó al Mall del Sol junto a su hijo, con más de 150 cromos repetidos y la misión de conseguir los más codiciados. El de Ecuador no hemos agarrado mucho, falta todavía el de Ecuador, Brasil. Tenemos por lo menos unos, no sé, así más o menos, más de 100, unos 150 cromos repetidos. A Carlos todavía le faltan 58 cromos y cuenta cuáles han sido los más difíciles de conseguir. Las mascotas y por supuesto Messi y Ronaldo, además Mbappé. Incluso hay aplicaciones móviles que ayudan a los coleccionistas a llevar el control de los cromos que les faltan y a organizar intercambios. Por el momento estamos con la aplicación directamente cambiando. Con la aplicación nos da la oportunidad de cambiar y a la vez ir actualizando y hacernos un poco más activamente tres cromos. Y cada vez más mujeres se suman a esta tradición mundialista, como Melanie Álvarez. Nos sentamos ahí, empezamos a intercambiar, nos acercamos, nos preguntamos cuál cromo nos hace falta. Definitivamente creo que Messi y Cristiano son los más complicados en conseguirlos. Y hablando de este tema, la selección Colombia ya se despide de su país porque va rumbo hacia las distintas ciudades donde se van a estar presentando allí en su clasificación. Sabemos que las despedidas de estos equipos son emocionantes y con papayeras, a ritmo de la música colombiana, los despidieron. La ilusión intacta. 1 a 1 los jugadores de la Selección Colombia fueron abordando el bus que los trasladó desde el hotel hasta la sede de la federación. La papayera encargada de poner el ambiente despidió al equipo al ritmo de canciones tradicionales colombianas. Quisimos darle a los muchachos que se llevaran para allá un poco de la región Caribe y de toda Colombia, para darle suerte a los muchachos. Desde muy temprano varios hinchas esperaron para ver de cerca a sus ídolos. Algunos no ocultaron su admiración por el capitán James Rodríguez. James Rodríguez, pues mi jugador favorito de la selección, que los colombianos casi no valoran, pero yo sí lo valoro, porque el hombre tiene logros inalcanzables. La confianza en este equipo se siente en las calles. Para muchos, el sueño de ver a Colombia peleando por lo más alto sigue más que vivo. Estoy viendo, para mí, los futuros campeones del mundo. Y es que más allá del fútbol, la selección tiene algo especial, la capacidad de unir a millones de colombianos bajo una misma bandera. Son héroes que en esta situación de que estamos, ellos son lo que más nos conecta. Entre muestras de cariño y música, el bus partió dejando atrás a una afición que sigue acompañando con la misma fe. Y esto es algo histórico, pues nuestra hermana isla de Curazao por primera vez hace historia en un mundial de fútbol y ellos clasificaron. Por eso nuestros amigos de Tele Curazao nos tienen una cronometría de cómo ellos hicieron para tener esta clasificación. 19 de noviembre de 2025, Curazao se clasifica para el mundial tras empatar con Jamaica. El presidente de la FIFA seguidamente realiza el anuncio oficial. Congratulations to Curazao on an incredible achievement. Curazao hace historia al convertirse en la nación más pequeña en participar en la Copa del Mundo. La selección regresa triunfalmente al país. Desde entonces es una fiesta que no cesa. La ola azul, como se define al equipo que brilla con su uniforme en colores de la bandera nacional, despierta un sentimiento patriótico profundo. Durante la noche de compras en Willemstad, las festividades alcanzan su punto culminante. El proyecto Blue Nation,
Nación Azul se lanza con la inauguración del Inner City Festival. Las calles de Punda y Otrobanda, así como las calles fuera del centro, se engalan con adornos y luces que reflejan la ola azul. Y a diario se realizan presentaciones. Así, Curazao se prepara para la partida del equipo a los países sedes del Mundial. La selección comparte grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil y disputará su primer partido el 14 de junio en el Energy Stadium en Houston. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ataque al corazón tiene efectos cerebrales. Espíritu del Mundial se toma Telearuba con las niñas de Sneaks and Beats. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, com Citarbo por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mim para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei da way. Paga online, com online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais costa, aceita Dios. Ei, Roman, nunca mais me para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Citar. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us, to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Oh, Aruba, ay nos dușitera. Ele n-am umil de cu gusta divertir. Oh, pero corta cuida. Sante de bonita. ¡Bota! ¡Saca! Con vibra son hasta la gata. Guys, agora tem mi barrio limpi. Kumana, a sério. Diz bom vibra. Hey guys, vamos. Banserio, una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Porque tú lo pediste, una vez más llega el pop-up de SBB. Es este 13 de junio de 8 de la mañana a 12 del mediodía en las sucursales de SBB Eagle y SBB San Nicolás. ¿Estás cumpliendo 65 años dentro de los próximos 3 meses? Si ya recibiste una carta del SBB y tienes dudas o necesitas orientación, este pop-up es para ti. Si tienes preguntas sobre tu AOV o AOW, no te puedes perder esta edición. Durante este día estaremos ayudando a la comunidad con información, por ejemplo, cómo solicitar su pensión, ayuda para descargar y usar el app de Mi Pensión, calculador de pensión, guía para utilizar el kiosco de SBB y encontrar tu número de AOV. Y responder tus preguntas sobre el AOV y el AOW. Acércate, pregunta y recibe información personalizada por parte de nuestro equipo. Pop-up este 13 de junio en SBB Eagle y SBB San Nicolás. Te esperamos. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Cada 40 segundos en el mundo, una persona puede sufrir de ataques al corazón y esto, según los expertos, podría tener efectos en la parte cerebral. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
Cada año en Estados Unidos, alrededor de 805,000 personas sufren un ataque al corazón. Independientemente, cerca de 1 de cada 10 adultos reporta tener pérdida de memoria o deterioro cognitivo. Los investigadores creen que hay una conexión. Ha habido fuertes vínculos en la investigación durante varias décadas que conectan la salud del corazón con la salud del cerebro y viceversa. El doctor Mohamed Rija del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio es el autor principal de este estudio, que encontró que los sobrevivientes de un ataque al corazón tienen 5% más probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo en el futuro. Los investigadores creen que un evento cardíaco puede acelerar el deterioro de la memoria y del pensamiento con el tiempo. Es importante no solo pensar en cómo vamos a prevenir otro ataque al corazón, cómo vamos a mantener el corazón saludable, sino también en cómo vamos a mantener el cerebro saludable. La Asociación Estadounidense del Corazón dice que tener una dieta saludable, hacer ejercicio, evitar fumar, dormir bien, mantener un peso saludable y tener niveles saludables de lípidos en la sangre, así como de glucosa y presión arterial, pueden proteger la salud del corazón. Pero Reed agrega que estas 8 cosas también pueden ayudar a proteger el cerebro. Una vez que ha tenido un ataque al corazón, está en mayor riesgo y debe tratar de tomar las precauciones o medidas necesarias para reducir ese riesgo lo más posible. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a estas jóvenes que tuvieron que recurrir a un método bastante diferente para salir de su edificio, ya que una vecina les lanza agua. Los conflictos entre vecinos en un mismo edificio suelen dirimirse en tensas reuniones de consorcio o mediante notas pegadas en el ascensor. Sin embargo, un grupo de jóvenes decidió llevar la disputa a un nivel cinematográfico. La encargada de sacar a la luz todo lo que ocurrió con una drama con una vecina fue la usuaria Renata quien registró el minuto a minuto del ingenioso plan que debió implementar junto a sus amigas para poder abandonar el departamento sin que les arruinaran el vestido elegido para la noche. En las imágenes compartidas en la plataforma digital se puede observar a las jóvenes caminando por los pasillos internos del edificio completamente cubiertas de pies a cabeza con bolsas negras. El texto insertado en el mismo clip decía: saliendo con bolsas de basura porque la vecina nos odia y nos tira agua antes de salir. A pesar de llevar los zapatos de la fiesta a la vista y las carteras colgadas por encima del plástico, las chicas avanzaron a paso firme hacia el ascensor. Una vez que las puertas se abrieron en la planta baja, el grupo coordinó los movimientos para apurar el tramo final hacia este lugar y lograr esquivar con éxito los baldes de agua que la mujer desde el piso superior suele arrojarles de manera sistemática. Y a esta hora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les mostramos, pues recientemente celebramos el Día Mundial de la Bicicleta y hoy les mostramos algunos de las mascotas, perros, gatos que acompañan siempre a sus dueños en las bicicletas. En el Día Mundial de la Bicicleta, las redes sociales se llenan de historias y videos que demuestran que pedalear también puede ser una experiencia para compartir con las mascotas. Desde tranquilos paseos matutinos hasta recorridos al aire libre, durante el fin de semana, perros y gatos se han convertido en los compañeros favoritos de muchos amantes de la bicicleta. Y es que cada vez son más comunes las imágenes de mascotas disfrutando del paseo junto a sus dueños. Algunos viajan cómodamente en canastas o remolques especiales, mientras otros acompañan el recorrido allí en bicicleta. En la plataforma de TikTok, Instagram y Facebook, estos videos suelen conquistar a miles de usuarios gracias a las tiernas escenas que reflejan la conexión entre las personas y sus animales de compañía. Más allá de las reacciones y comentarios, estas publicaciones también muestran cómo las actividades al aire libre fortalecen el vínculo con los animales. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos conecta a la ciudad de Bucaramanga de forma directa gracias a Wingo este próximo 17 de junio. Bucaramanga está más cerca que nunca.
Descubre la nueva ruta directa de Wingo entre Aruba y Bucaramanga y explora la hermosa ciudad de los parques. Disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza y la cálida hospitalidad allí en Bucaramanga. Tu próxima aventura comienza aquí, viajando los miércoles y los sábados. Para más información sobre esta nueva ruta hacia Bucaramanga, podrás visitar www.airportaruba.com. Y vean lo que le pasó a este hombre en Argentina. Escuchó un ruido diferente en su motor, en su vehículo, y al percatarse, al abrir el capó, se llevó esta sorpresa. Un TikToker se llevó una gran sorpresa al notar que dentro de su auto se encontraba otro pasajero inesperado. Sin embargo, su asombro fue mayor al descubrir dónde estaba escondido. Cosas que me pasan a mí y que si no las filmo nadie me cree, comentó Jorge Ramírez en su video que publicó en TikTok. El joven comentó que se encontraba estacionado en una transitada calle cuando se percató que había algo en el motor de su auto. Al abrir el capot, notó que se encontraba una comadreja allí durmiendo. Se ve que debe estar asustada y ahora no sé qué hacer. Ante la situación, el conductor comentó que llamó a un veterinario para pedirle ayuda y poder sacar al animal de allí. Ante la falta de asesoramiento, estuvo decidido a llamar a los bomberos o a la policía para poder rescatar a esta comadreja. Horas más tarde compartió otro video en sus redes sociales donde mostró que pasaron casi 12 horas y el animal continuaba en el mismo lugar. Cerca de la 1 de la madrugada, un equipo especializado acudió al lugar para sacar con mucho cuidado a la comadreja del motor del auto. Y los dejo hoy viernes, pues el espíritu de la Copa Mundial se tomó recientemente los estudios de Telearuba con un challenge muy particular por parte de las jóvenes bailarinas espectacular que hacen parte de Sneaks and Beats de Pierangeli y Weber, donde estuvieron acá demostrando su tremendo talento especial para este Mundial. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.